bendición de Dios sobre esta palabra y siempre decir que no solamente son las personas que están aquí, sino las cientos y miles de personas que tenemos testimonio que a través de la página web de la iglesia después pueden ver otra vez este culto, esta reunión, este mensaje. Y sabemos que hay muchas personas que incluso están privados, no pueden salir de sus casas por enfermedades y otros motivos, pero que el Señor también de alguna manera les hace llegar la palabra a través de este medio, ¿no? Así que oremos para que todas las personas que se expongan hoy a la palabra sean bendecidas. Aleluya. Padre, te damos muchísimas gracias de todo corazón por el privilegio que nos das de estar aquí en el día de hoy. Queremos pedirte, Señor, que tú bendigas esta palabra, que tú abras nuestra mente, nuestro corazón, para que tu palabra, Señor, caiga en corazones sedientos y ya preparados y dispuestos para aprender de ti, Señor. Queremos crecer, queremos madurar, queremos conocerte y servirte cada día mejor. Por eso pedimos que en esta tarde esta palabra sea, Señor, un aliento, un ánimo para nuestras vidas. Y sabemos, Señor, que tú siempre utilizas tu palabra para hablar a nuestras vidas. Una vez más, que así sea, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, quiero llevarles un momentito al libro del Génesis, por favor, el primer libro de la Biblia. Y hemos empezado hace unas semanas atrás una serie de mensajes basándonos en el personaje de Ismael. Hace poquito teníamos una serie también hablando acerca del patriarca Jacob. Y me gusta, no en un solo mensaje, sino en varios, profundizar sobre un tema, profundizar sobre un personaje. Y hemos empezado hace unas semanas a hablar acerca de este hombre tan interesante, Ismael. Dios oirá. El nombre Ismael está en futuro, igual que el de Isaac. Dicho sea de paso, el próximo domingo oraremos por Isaac, y lo presentaremos delante del Señor. Y todo nombre que empieza por una pequeña letra hebrea que se llama la Yod, pues generalmente apunta al futuro. Ismael significa Dios oirá. Ismael fue el primer hijo que Abraham tuvo con su criada, con Agar. Cuenta la tradición, y hay algunos textos bíblicos que parece que nos dan a entender que cuando Sara murió, él volvió a juntarse con Agar y tuvo un montón de hijos, muchísimos hijos, la mayoría de los cuales son totalmente desconocidos para la mayoría, pero Abraham tuvo muchísimos hijos, pero sin lugar a dudas los más famosos son el primogénito, el primero que tuvo con Agar, Ismael, y el segundo, el hijo de la promesa, que fue Isaac con su esposa. Hemos estado viendo características de Ismael, porque Ismael no solamente fue un personaje de la Biblia, sino que Ismael es la nación árabe. Los descendientes de Ismael son los árabes. Y la Biblia habla muchísimo acerca de los descendientes de Ismael, lo que van a hacer, qué función juegan en todo el panorama, en todo el esquema profético de la Escritura. Y es muy interesante ver lo que está ocurriendo en los últimos días, las últimas semanas, con algunos de los descendientes de Ismael. Hay gente que piensa que las cosas en el mundo ocurren por casualidad, y no es así. En el mundo no hay casualidades. Dios tiene todo bajo su control y ni una hoja de un árbol se cae sin permiso del Señor. Ismael va a jugar un papel muy importante en los últimos tiempos. De hecho, como que se está despertando, se está levantando Ismael. Y la Biblia nos habla muchísimo, muchísimo acerca de lo que estos descendientes harán en los últimos tiempos, sobre todo en relación con el pueblo de Israel. Si la Biblia fuera una tarta, y la partiéramos en 4 pedazos, 3 de esos pedazos, es decir, 3/4 partes, es material profético. En el Corán, dicho sea de paso, no hay ninguna profecía. La Biblia es un libro que destaca por encima de cualquier otro libro por muchos motivos, pero uno de los principales es porque es un libro que contiene miles de profecías. Muchas de ellas se han cumplido, y eso es lo que le da credibilidad al texto bíblico, a la fuente original. La palabra del Señor nos da claves para cómo interpretar las profecías. Los colores en la Biblia tienen una interpretación, los números en la Biblia tienen una interpretación, los animales tienen una correspondiente interpretación.
Y dice la palabra, dicho sea de paso, que ninguna profecía es de interpretación privada. Si la inmensa mayoría, un altísimo porcentaje de las sectas más famosas del mundo hoy en día, surgieron a raíz de personas que comenzaron a darle una interpretación totalmente privada y particular a libros como por ejemplo el Apocalipsis, como yo llamo el Apocalipsis del Antiguo Testamento, al libro de Daniel, profecías de Ezequiel, y se salieron, ¿verdad?, del patrón, de la hermenéutica, de las reglas para interpretar la Escritura, y por ahí surgieron sectas pues tan famosas, pues, por ejemplo los Testigos de Jehová y los Mormones y tantas. Y es que las palabras de la Biblia, sobre todo las que contienen material profético, tenemos que saber encajarlas en el plan general de Dios. A veces tenemos una visión demasiado corta, demasiado baja de la realidad. Y Dios tiene un plan eterno que va desde la eternidad hasta la eternidad. Y una de las cosas que he procurado siempre enseñarles a ustedes es que ustedes sepan encajar los tiempos en los que estamos viviendo según el panorama general de Dios. Decíamos hace unos días que no es sabio, según la Escritura, mirar atrás con nostalgia y decir los tiempos del pasado fueron mejor que los del presente. La Biblia dice que el que habla así no es sabio. No hay tiempos mejores ni peores, son tiempos diferentes, son distintas etapas por las cuales Dios va a pasar a la humanidad y a su pueblo y a las naciones de la tierra. Y tenemos que saber cuáles son las características de este tiempo. Jesús dijo que los últimos días, la última generación que precedería a su venida, dice, sería una generación muy, muy parecida a los tiempos de Noé. Fíjense a dónde se remonta el Señor. Si no dice los tiempos de mi venida, de la segunda venida, ¿verdad?, de la presencia del Señor en forma visible, no serían como los tiempos de Abraham, o como los tiempos de David, o como los tiempos de Salomón, sino como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Sabemos que Noé no es un nombre, no es una especie de adjetivo que identifica un tipo de persona, una forma de vivir, una filosofía de concebir la vida. Y tenemos que saber qué era lo que la gente hacía, cómo se comportaba la generación de los días de Noé. Dice, porque así será en los últimos tiempos. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así que Ismael es un personaje histórico, repito, era el hijo de Abraham, el hijo de Gara, pero además de todo eso, en la profecía, en el esquema general de Dios, son naciones, son personas que van a tener mucho que decir y mucho que hacer en los últimos tiempos. Vimos algunas de las características de Ismael, sabemos ya lo que significa el nombre, Dios oirá, pero dijimos que en el texto original aparece la frase Pere Adán, se traduce al castellano en la versión Reina Valera, estamos en Génesis 16:12, como hombre fiero. Y realmente lo que la Biblia nos da a entender es la característica, su forma de operar, más que su humanidad. Sabemos que en la palabra de Dios, en el texto original, el adjetivo nunca precede al sustantivo. O sea, el sustantivo hombre tiene que ir primero y el adjetivo salvaje o fiero tiene que ir después. Pero en esta ocasión Dios invirtió el orden, como dando a entender de que la característica fundamental de Ismael es que sería un hombre fiero. Salvaje realmente dice en el texto original, Peré salvaje. Y eso nos indica que no iban a ser gente pacífica, gente con la cual se puede dialogar, gente, digamos, que podrían convivir, sino todo lo contrario. Vimos el jueves que, por ejemplo, Ismael escogió el desierto. Nunca se fue a vivir a una gran ciudad, como por ejemplo Lot. Lot, cuando se separa de su tío Abraham, se va a vivir junto a las ciudades de Sodoma y Gomorra, porque las ciudades le ofrecían una serie de cosas que el desierto no ofrece, evidentemente. Pero sin embargo Ismael no se sentía cómodo en la ciudad. Ismael siempre fue un pueblo solitario, un pueblo nómada, un pueblo que se sentía, permítame la expresión, como pez en el agua en el desierto. Allí era donde él se movía, allí era donde él actuaba y allí él era donde hasta el día de hoy sigue, en los desiertos. Esa es una de las características de Ismael. Es interesante notar que también vimos el jueves, para los que no estuvieron, que otra de las cosas que nos menciona la palabra de Dios acerca de Ismael es que sería un arquero. Si no es una persona
que iba a preparar grandes tácticas para atacar a otros pueblos, sino que es el que dispara con su arco a distancia y pasa desapercibido. No es una persona que busca la confrontación directa, sino que el arquero lanza la flecha y no sabemos si mató, si no mató, si hirió a un niño, si mató a un soldado, si mató a una mujer. El arquero es una persona que pasa desapercibida. Pusimos algunos ejemplos bíblicos de cómo personas murieron y quedaron gravemente heridas por la flecha lanzada al azar de un arquero, y la Biblia no registra el nombre del que lanzó la flecha. Es otra característica, una forma de atacar de Ismael. Es el que ataca, el que tira la piedra y esconde la mano. Dicho sea en otra forma, ¿no? Entonces, todas estas características nos van revelando las características de Ismael. Ahora, dijimos que Ismael es el único pueblo del mundo, junto con Israel, que tiene el nombre de Dios en sus entrañas, en su genética. No hay ninguna nación de la tierra, salvo los ismaelitas de Ismael e Israel, que contienen el nombre verdadero de Dios. Dios tiene muchos nombres. A veces decimos Dios. Dios no es un nombre. Dios no se llama Dios. Dios tiene un nombre propio. Y luego Dios tiene lo que nosotros llamamos atributos, sí, características que lo identifican. Él es omnipotente, Él es omnisciente, ¿verdad? Todo eso. Pero luego hay nombres que definen la naturaleza de Dios. No es que Él se llame así, sino que a través de ese nombre podemos conocer un poquito más de Dios. Abraham, sin lugar a dudas, fue uno de los hombres que más nombres descubrió de Dios. Pero sin embargo, uno de los nombres de Dios en el original es Él. Aleph, Lamed. Él significa en hebreo Dios. E Ismael, al final de su nombre, aparece el nombre de Dios. Igual que Israel significa Dios. Así que no es un enemigo ateo, como tantos y tantos con los cuales se tuvo que enfrentar el pueblo de Israel a lo largo de la historia. Ismael nunca ha sido idólatra, nunca cayó en la idolatría. Curiosamente, Israel muchas veces fue seducido y arrastrado por los ídolos de las naciones. Ismael siempre fue monoteísta, Israel siempre fue creyente. Algo que también nos llama la atención es que Ismael guarda el pacto de la circuncisión. No se olviden que el día que Abraham, el patriarca, se circuncidó, él también circuncidó a su hijo. Lo circuncidó con 13 años. Por eso los árabes también se circuncidan, pero a los 13 años y no a los 8 días como el pueblo de Israel. No solamente es un enemigo circuncidado que tiene el nombre de Dios en sus entrañas, sino que es un descendiente directo de Abraham. Los babilónicos, los griegos, los amorreos, los moabitas, los filisteos no eran descendientes de Abraham, pero Ismael sí, ¿verdad? Entonces vemos que Ismael tiene unas características muy particulares. Y algo que llamábamos la atención el día jueves es que cuando hay un momento en la historia en el que dos enemigos de Israel, uno de ellos es Ismael y otro es Esaú, hay un momento en el que se unen. Y eso es una señal profética muy interesante. Los edomitas, Edom es el monte de Seir, Edom es Esaú, es exactamente lo mismo, estamos hablando de lo mismo, ¿ve? Hay un momento en el que se unen, se casan, y entonces ahí se juntan. Y vemos en la Biblia que cuando Ismael se enfrenta contra Israel, Israel lo logra vencer. Cuando Esaú ataca a Israel, lo logra vencer. Pero nunca se han unido los dos, y por eso los últimos tiempos se conoce como la gran tribulación o el tiempo de angustia de Jacob, el tiempo de angustia de Israel. Ahora, el Señor le dijo a Abraham que él haría de Ismael una gran nación. Primero dice una nación y luego dice una gran nación. La nación de Ismael, Arabia Saudita, tiene 2.150.000 kilómetros cuadrados. Es una barbaridad de país. En comparación con el territorio físico, geográfico de Israel, es una desproporción increíble. Israel tiene aproximadamente 25.000 kilómetros cuadrados. 25.000 contra 2.150.000 kilómetros cuadrados. Se cumplió literalmente la palabra. Ahora, de Ismael salieron tribus. Ismael, aunque fue una nación, de esa nación salieron diferentes tribus, nómadas, generalmente todas en el desierto. Y ahora, lo interesante, desde el principio de la Biblia, y lo dije hace unos domingos atrás, no sé si lo recordarán, Dios no solamente creó al hombre, sino que le dijo a cada pueblo, a cada nación, dónde tenían que vivir.
Vemos que el juego favorito de los imperios, el juego favorito del hombre y de las naciones a lo largo de la historia es querer conquistar otros territorios que Dios no les dio como herencia en el principio. Vemos, por ejemplo, al imperio, los ingleses, los portugueses, los españoles en su día y otros imperios quisieron ir más allá de sus fronteras, quisieron conquistar otros países y otros continentes y al final todo terminó en un auténtico fracaso. Dios le dijo a cada nación dónde tenía que vivir. Y si quedaban en el lugar donde Dios les había dicho, ahí serían bendecidos. Solamente les pongo un ejemplo muy gráfico para que puedan entender lo que estoy tratando de enseñarles. Cuando el hombre acepta el lugar donde Dios le dice que viva, no hace falta que se vaya a otro lugar. En ese lugar Dios lo va a bendecir. En ese lugar Dios lo va a prosperar. A veces nosotros buscamos no sé qué. Lo que tengas que buscar, búscalo en Dios. No busque en los países, no busque en los gobiernos, no busque en otro lugar, busque en Dios. Y en Dios usted va a encontrar todo lo que necesita. Y si en el lugar donde Dios le dijo que usted viviera no lo encuentras, porque Dios no quiere dárselo, ni más ni menos. Por eso usted va a ver que hay naciones que tienen oro y otras naciones no tienen oro. Por eso hay naciones que tienen petróleo y otras naciones no tienen petróleo. Por eso hay naciones que tienen agua y otras naciones no tienen agua. ¿Para qué lo hizo así el Señor? ¿Por qué no puso en cada nación oro, plata, diamantes, petróleo, etcétera? Para que aprendiéramos a convivir, no a competir. Es como en una iglesia. En una iglesia nadie tiene todo, sino que somos miembros del mismo cuerpo y nos tenemos que aprender a complementar. Y lo que yo tengo, probablemente a ti Dios no te lo ha dado, pero lo que Dios le dio a usted, a lo mejor no me lo dio a mí. Pero no es para que compitamos, a ver quién canta mejor, a ver quién predica mejor, a ver quién no sé qué, sino para que aprendamos a convivir y a necesitarnos los unos a los otros. ¿Cuál es el miembro del cuerpo más necesario? Las manos, los ojos, los pies, el corazón, el hígado, el riñón, todos son necesarios. Cada uno tiene su función. Lo malo es cuando un miembro quiere hacer la función que no le corresponde y ahí entramos en serios problemas. Por eso las naciones de la tierra fueron establecidas por Dios desde el primer momento, las 70 naciones de las cuales salieron todas las demás. Dios les dijo, ustedes van a vivir aquí, ustedes van a vivir allá y aquí yo les voy a dar lo que necesitan. Si no tienen algo de lo que necesitan, aprendan a compartir con el vecino y el vecino que aprenda a compartir con ustedes. Si ese hubiera sido la forma de vivir de las naciones y de la raza humana, nunca habrían habido guerras. Nunca tendríamos que haber salido de nuestra frontera para conquistar al vecino. Habríamos aprendido a convivir juntos en armonía, y cuando hay unidad y armonía, ¿qué hay? Bendición y vida eterna. Cuando no aprendemos a compartir, somos egoístas y queremos tener lo mío y lo del otro y lo del otro y lo del otro, y así hay serios problemas. Ahora bien, si vamos al libro del Génesis, capítulo 15, los versículos del 18 al 21, fíjense qué palabras tan interesantes. Aún Dios no le había cambiado el nombre a Abraham. Recuerden que en la Biblia hay personajes, y Abraham es uno de ellos, a los cuales Dios les cambió el nombre. Sus padres, cuando él nació en Ur de los Caldeos, más o menos por allí, por la zona de Irak, de Kuwait, más o menos por aquella zona, le pusieron Abraham. Sin embargo, Dios le añade una letra a su nombre y le llaman Abraham. Y esa letra que le incorporó al nombre que le habían dado los padres a Abraham, es una de las 4 letras que forman parte de su nombre propio. El nombre de Dios es Yod Hei Bat Hei, y una de las letras de ese nombre se la incluye en el nombre de Abraham y se convierte en un ser fructífero. Antes era estéril, ahora tiene a Dios en su vida y ahora es fructífero, ahora se puede reproducir. Incluso el valor numérico de la palabra Abraham es inferior al valor numérico de la palabra Abraham. ¿Por qué? Porque Dios viene a darle valor al ser humano y no a restarle, sino todo lo contrario. Y el Señor le dice a Abraham, antes de cambiarle el nombre, en Génesis 15, 18, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, no un contrato, un pacto. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en un contrato hay 2 partes y los 2 se tienen que comprometer a respetar su parte. Aquí tenemos un contrato. Este local está hecho, hace años hicimos un contrato y nosotros nos comprometimos a cumplir la parte de nuestro contrato y el dueño su parte. Si uno de los 2 quiebra la parte del contrato, hay problemas. En un pacto no.
Los pactos que Dios hace son pactos a nivel unilateral. Da igual lo que tú hagas, yo voy a seguir adelante porque es un pacto, está por encima de las emociones, está por encima del tiempo, está por encima de las circunstancias. Es algo que Dios decidió en su soberanía hacer. Y hace un pacto con Abraham y le dice: a tu descendencia daré esta tierra. Desde el río de Egipto. ¿Cuál es el río de Egipto? Lo pueden decir sin miedo. El Nilo. Es el río más largo del mundo. No el más caudaloso, pero sí el más largo. Tiene forma de serpiente y después se abren diferentes brazos. La Biblia nos enseña que en los últimos tiempos el caudal del Nilo bajará de una forma tremenda. Incluso llegará, hay momentos en la historia del río de Egipto que se secará. Y dice aquí que el territorio sería desde el río Nilo, desde Egipto, hasta el río Grande. ¿Y cuál es ese río? Lo dice a continuación: el río Éufrates. Ahora, el río Nilo está en Egipto, al este, al oeste, y el río Éufrates está al otro lado. Sí, el territorio es impresionante, es enorme. No voy a hablar de esto, pero los ríos que se mencionan aquí son los ríos que cruzaban el jardín del Edén. El jardín del Edén no era una cosa ahí chiquitita, sino que estaba regado por el Nilo, estaba regado por el Tigris y por el Éufrates, y en medio estaba el jardín del Edén. Son los mismos ríos que se mencionan aquí, los que se mencionan en Génesis con el Gan Edén, con el jardín del Edén. Así que ese es el territorio que Dios decidió para la descendencia de Abraham, no para ti y para mí, sino para los descendientes de Abraham, desde el río Nilo, Egipto, hasta el río Éufrates. Todo ese territorio, pues tenemos toda la península del Sinaí, tenemos Egipto, tenemos Israel, tenemos Líbano, tenemos Jordania, tenemos Irak, etcétera. Todo eso es para la descendencia de Abraham. La tierra de los ceneos, la tierra de los ceneseos, la tierra de los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos, los jebuseos. Hay un montón de eos, ¿verdad?, que se mencionan. Todo esto es para la descendencia de Abraham. ¿Pero qué descendencia? ¿La de Ismael o la de Isaac? Para la descendencia de Abraham. Para la descendencia de Abraham. Dios le vuelve a hablar de territorios. Dios vuelve a establecer fronteras, pero no aquí, sino en el capítulo 17. Fijaros qué interesante el orden. Yo creo que el orden de las palabras, el orden de los relatos en la Biblia, tiene una razón de ser. Y en el capítulo 15 dice: la frontera de ustedes va a ser esto, enorme. Pero en medio, Agar e Ismael son expulsados de la casa. Y en el capítulo 17, el Señor le vuelve a hablar a Abraham, versículo 8, y dice: y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en la que moras. Ahora añade un término que antes no había dicho. Dice: yo te daré a ti y a tu descendencia la tierra que estás pisando, la tierra en la que moras, la tierra en la que estás viviendo. Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Y dijo de nuevo Dios a Abraham: en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por tus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y ahora pone la edad. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones. El nacido en casa, el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. A la descendencia de Ismael le dice: toda esta tierra será para ustedes. Pero la tierra en la que vives, la tierra en la que te encuentras ahora mismo, y te estoy hablando en este momento, te la daré a ti y a Isaac. Si veis el contexto de cómo Dios le está hablando a Abraham, le dice: toda esta tierra de este punto hasta el otro punto será para Ismael, para los descendientes de Ismael. Pero en la tierra en la que vives, la tierra en la que en este momento te mueves y tienes puestos tus pies, será para tu hijo Isaac. Y ahí vemos cómo Dios estableció desde el primer momento dónde tenía que vivir cada pueblo, dónde tenía que vivir cada nación. Y hermanos, tenemos que aprender a adaptarnos al modelo de Dios.
Usted no puede moverse a cualquier lugar cuando quiera y según a su antojo. Yo nunca he enseñado eso. Yo siempre les he dicho, usted tiene que ir y hacer lo que Dios le diga, ni más ni menos. ¿Cuántos dicen amén? Dice Santiago, ¿pero qué es eso de que mañana vamos y compramos y vendemos y hacemos esto y hacemos? ¿Pero qué es eso? En lugar de lo cual debería decir, si Dios quiere, siempre Dios por delante. Si Dios quiere, haremos esto o haremos aquello. No organice usted su vida y pretenda que Dios le siga. Si usted ya no es libre para hacer ese tipo de acciones, el Señor nos compró, ¿sí o no? Hay algunos que piensan que pueden todavía hacer lo que les da la gana y Dios encima tiene que bendecirlo, si no se enfadan. Pues no, Señor. Yo le voy a hablar bien claro esta tarde. La palabra de Dios dice que Él nos compró con su sangre. Y Él es el que ahora tiene que decidir qué tenemos que hacer con nuestra vida. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Usted no puede congregarse en cualquier iglesia, usted no puede vivir en cualquier lugar, usted no puede meterse en cualquier negocio, usted no puede casarse con cualquier hombre, tú no puedes casarte con cualquier mujer. Tú tienes que decir, Señor, ¿qué quieres para mi vida? Porque dice la Biblia que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y cuando nosotros tenemos nuestros planes, nos equivocamos. Y eso es una señal de que no hemos madurado, de que no hemos crecido, de que no hemos terminado de entender lo que significa haberme rendido a los pies de mi Señor Jesucristo. Él es el que tiene que ir delante de mí. Si usted va a ver en el Antiguo Testamento cómo se movía Israel por el desierto, no tenían mapa, no tenían brújula, no tenían GPS. ¿Cómo se movía esa gente? Dice la Biblia que Dios durante el día había puesto como una especie de paraguas que protegía del terrible calor en el desierto al pueblo de Israel. Y durante la noche, para protegerlos del frío y de las fieras del desierto, dice que había una columna de fuego. Era una calefacción divina que protegía a más de 2 millones de seres humanos en el desierto. Cuando la nube se levantaba y se movía, Moisés decía, Dios nos está diciendo que nosotros también tenemos que movernos. Mientras la nube no se mueva, mientras ustedes miren al tabernáculo y allí esté la nube y no se haya movido, ustedes no se muevan. Porque si se mueven y Dios no se ha movido, se van sin su presencia, se van sin su gloria, se van solos por el desierto, lo cual sería una temeridad. Pero cuando el Señor se mueva y la columna de fuego o de nube se mueva, ustedes le siguen a Él porque Él es el que nos va abriendo el camino. ¿Cuántos dicen amén? Ojalá aprendiéramos, si Dios quisiera, que Dios nos ayude a entender que esa sigue siendo la misma forma. ¿Qué dice Romanos 8? Leed Romanos 8 cada día, léalo durante un mes. Cada día Romanos 8, me levanto, Romanos 8, por la noche Romanos 8. ¿Qué dice? Aprendiendo a vivir en el Espíritu. En la carne ya sabemos vivir. Aprendimos a vivir en la carne antes de aprender a vivir en el Espíritu. Y una de las características dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Ya no son guiados por la carne, ya no son guiados por los intereses personales. Me conviene más estar allí que aquí. Allí voy a ganar más que aquí. Allí tendré más que aquí. Ya no nos mueven esos intereses. Ya no somos de este mundo, sino que ahora nos mueve el Espíritu de Dios. Y el ejemplo que les quería poner antes se lo voy a dar ahora. El patriarca Abraham, hay un momento en el que él desciende a Egipto. Dice porque había hambre en Canaán. En Egipto, qué curioso, siempre había comida, siempre había trabajo, siempre había de todo. En Canaán muchas veces faltaba de todo, pero porque tenían que depender de Dios. Abraham se va a Egipto y en Egipto sabemos lo que ocurrió. Allí fue donde el faraón le metió a Egipto en su casa. Él salió de Egipto, pero Egipto se metió en su casa. Le hizo un regalito que hasta el día de hoy lo estamos pagando. La sierva egipcia, Agar. Su hijo cuando es mayor, queriendo seguir el ejemplo de su padre, ve que no hay agua, no hay trabajo, no hay recursos. ¿Y qué quiere hacer Isaac? Ir a Egipto. Total, mi padre lo hizo. A nosotros no nos debe de importar lo que hagan los demás. Usted no tiene que imitar a nadie. Usted tiene que seguir al Señor. Es que fulano lo hizo. A usted eso no le tiene que importar. Cuando Isaac se va a ir a Egipto, el Señor dice, alto, tú no vas a ir a Egipto, pero mi padre fue, pero tú no. Tú te vas a quedar aquí este año y vas a sembrar aquí. Ahora, si yo les digo dónde le dijo el Señor a Isaac que sembrara, ustedes se quedarían con la boca abierta. Porque Isaac vivía en Beersheba, en el desierto del Negev. Allí no hay agua o no había agua.
Y cuando había agua, los filisteos venían y tapaban los pozos. Y abría otro pozo y les tapaban el pozo. Allí no hay tierra, es todo arena, es un desierto. Es una locura sembrar en el desierto. Es perder el tiempo, es tirar la semilla. Pero Dios me dijo que me quede aquí. Y si Dios me dijo que me quede aquí y que siembre en el desierto, aunque se rían de mí, aunque se burlen de mí, aunque sea un disparate, yo voy a obedecer a mi Dios. Y dice la Biblia que así fue. Plantó ese año en el desierto y al año siguiente cosechó al 100%. Abimelech, el rey de los filisteos, vino y le dijo: Dios está contigo. Porque esto no es normal que un hombre en el desierto siembre y haya una cosecha más abundante que nosotros que hemos sembrado en tierra fértil. El Señor está contigo. Hicieron un pacto con Él. Se dieron cuenta por las circunstancias, no por lo que cantaba, no por la forma como vestía, sino porque por sus frutos los conoceréis, que el Señor estaba con Isaac, sembró en el desierto y en el desierto cosechó. Proverbios dice, el libro de Proverbios dice: más vale bocado seco y en paz que casa llena de provisiones donde no está la bendición del Señor. No es que el que tenga más es más bendecido que el que tenga menos. ¿Quién dijo eso? ¿Quién enseñó eso? Es la bendición de Dios la que enriquece. Isaac tuvo que aprender a depender de Dios, no de los recursos de Faraón, no de los recursos de Egipto, sino de los recursos de Dios, porque en Dios tenemos todo lo que mi vida necesita. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando estamos en el lugar que Dios quiere que estemos, da igual lo que pase. Caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. ¿Por qué? Porque estás en el lugar donde Dios quiere que estés. La pregunta es, ¿estás en el lugar donde Dios quiere que estés? Tú sabrás. Yo estoy en el lugar donde Dios quiere que esté. Eso te lo puedo asegurar. Cuando estamos en el lugar donde Dios nos quiere tener, no te importe lo que digan los demás. Si te aplauden, si te cuestionan, si te critican, si vienen o van. Eso es lo de menos. Yo he puesto mi confianza y mi mirada en el Señor y sé que el Señor está conmigo como poderoso gigante. Y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Eso es lo que tenemos que aprender. Y aquí vemos cómo el Señor da herencias a sus hijos, pero a cada uno le dice dónde y dónde tienen que vivir y dónde no tienen que vivir. Por eso no se acostumbren, hermanos, ahora que son cristianos, ahora que sois creyentes. Antes, bueno, cada uno hacía lo que le daba la gana, ahora ya no. Ahora que ya habéis conocido al Señor, consulten, pregúntenle al Señor. Siempre, ¿cuántas veces yo he dicho esto en la iglesia? ¿Cuántas veces he dicho esto en la congregación? A los jóvenes, a mis hijas, a todo el mundo. No me informen, a mí no me venga con información, a mí venga a consultarme. Pastor, ¿puedo hacer esto? No me diga, voy a hacer esto, ¿qué le parece? No, si ya has dicho que lo vas a hacer. Es que me voy a comprar, me acabo de comprar una casa, un coche, un avión, un helicóptero. ¿A usted qué le parece? Pues ya lo he hecho. Los hijos no tienen que venir, papá, mira que mañana me voy aquí, voy a hacer esto, no sé qué, bla, bla, bla. ¿A ti qué te parece? No, tenemos que aprender a consultar a Dios. ¿Por qué no consultamos? ¿Porque tenemos miedo de que nos diga no? ¿Por eso? Tenemos que aprender a consultar a Dios. Señor, ¿tú quieres que me quede aquí debajo de un puente a vivir? ¿O quieres que me vaya al desierto? ¿Qué quieres de mi vida? Un hombre se atrevió una vez a decirle eso a Dios. Y se lo dijo tan sinceramente que Dios le dijo, muy bien. Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor le dijo, muy bien. Entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Entró en la ciudad, allí esperó 3 días en ayuno y en oración. A los 3 días apareció un tal Ananías, oró por él y le dijo, hermano Pablo, Dios me dice que te diga esto y esto. Le preguntaste al Señor, ¿qué quiere hacer con tu vida? Aquí tienes el plan, aquí tienes la hoja de ruta. Tú verás si la cumples o no la cumples. Esa es la forma como nosotros debemos de vivir hoy en día. Antes de comprar, antes de vender, antes de mudarnos, antes de ir a un sitio o quedarnos en el lugar, antes de emprender un negocio. ¿Cuántos creyentes han perdido dinero? ¿Cuántas personas se han ilusionado con un hombre, con una mujer, con un proyecto, con una idea? ¿Por qué? Porque, hermanos, no han consultado con el Señor. Luego les sale mal. ¿Y quién se lleva la culpa? Así que en esta tarde queremos ver a la luz de estas escrituras cómo el Señor quiere dirigir nuestra vida y cómo el Señor nos va a llevar siempre a lugares de delicados pastos. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 20, versículo 7. Salmo 20, versículo 7. Es muy interesante este versículo. Quiero que lo lean conmigo en alta voz. Cuando lo encuentren me dicen amén. Salmo 27.
Amén, hermanos. Los demás se lo sabrán de memoria, ¿no? Dice, estos confían en carros, no les oigo, y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios. Otra vez, estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios. Dios, tendremos memoria. Aleluya. El versículo 7 empieza con la palabra estos, es un pronombre. Estos en hebreo se dice ele. Son 3 letras, una letra que es una letra que se llama Aleph, otra letra que se llama Lamet y otra letra que es la Hei, L. Si cogemos esa palabra, ese pronombre personal, estos, y cogemos la primera letra, es interesante notar que la letra Aleph es la letra con la que empieza el nombre Esaú o Edom. Si cogemos las otras 2 que nos quedan, la Lamet y la Hei, el valor numérico, porque también esa es una forma muy interesante de interpretar la escritura, nos da 35. La Biblia nos habla acerca de 70 naciones de las cuales salieron todas las demás. Sí, todas las demás naciones de la tierra salieron de ese tronco de 70 naciones. Tronco que después se fue dividiendo en diferentes ramificaciones a través de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Unos tiraron para Asia, otros para África, otros para Europa. Pero es interesante notar que las 70 naciones de la Biblia, 35 están bajo, según la geografía bíblica, 35 están, digamos, entre comillas, influenciados o entroncados con Ismael y 35 con Esaú. Dije la semana pasada que cuando terminemos esta serie de Ismael, hablaremos de Esaú, de Edom. ¿Quiénes son los edomitas? Porque ahí nos vamos a sentir todos muy identificados. Pero fijaros qué interesante, dice que unos van a atacar con carros y otros van a atacar con caballos. No son los mismos. Unos vienen con una alta tecnología, porque vienen de Occidente. Otros en plan muy primitivo, con sus caballos. Pero ambos, los que vienen con su tecnología, con sus carros, y otros que vienen en forma más primitiva, más rudimentaria con sus caballos, ambos se unen para atacar a un enemigo en común. Si cogemos todos los enemigos que menciona la Biblia que tiene el pueblo de Dios, entre ellos se odiaban, entre ellos se mataban. Pero cuando tenían que ir a pelear contra un enemigo que todos tenían en común llamado Israel, ahí se unían y ahí se confabulaban. Lo hemos leído hoy en el Salmo 83 que Paco nos leía hace un instante. Filisteos, amorreos, jebuseos, cananeos, todos se odiaban, pero cuando tenían que ir a pelear contra un enemigo en común, todos se unían. Es interesante notar que cuando Daniel está en Babilonia y él interpreta un sueño profético de un rey llamado Nabucodonosor, le dice: rey, aunque tú has olvidado el sueño y por supuesto ya no lo puedes contar y mucho menos interpretar el sueño que has tenido, tú lo que viste en tu visión, en tu sueño durante altas horas de la noche fue una estatua enorme que estaba compuesta de 4 materiales diferentes. Tú viste que esa estatua, la cabeza era de oro, solamente la cabeza. Porque luego cuando descendías, el pecho y los brazos ya no eran de oro, eran de plata. Y si seguimos bajando por el cuerpo, llegas al vientre y a los muslos y eran de bronce. Y si seguimos bajando, llegamos a las piernas, 2 piernas que eran de hierro. Y si seguimos bajando, llegamos a los dedos de los pies, que son 10 y son de hierro mezclado con barro. Cuando Nabucodonosor oyó esto, se quedó sorprendido, porque dijo: ¿cómo es posible que tú sepas la interpretación? Y todos estos sátrapas y adivinos y agoreros que tengo en la corte, ni uno de ellos ha sido capaz de interpretarlo. Dios está contigo, y dice que lo honró y lo bendijo y todo lo demás. Cuando Daniel tiene su propio sueño tiempo más tarde, él ve exactamente estos 4 imperios, pero los ve como animales. No los ve como oro, plata, bronce y hierro mezclado con barro. Sino dice que ve a un león, ve a un leopardo, ve a un oso y ve a una bestia indescriptible con cuernos y con una cabeza, y le llamó poderosamente la atención. Y el Señor lo que hace es que va interpretando con cientos y cientos de años de antelación
todo lo que va a ocurrir en los últimos tiempos. En el momento en el que Daniel recibe la interpretación de ese sueño o ese sueño, solamente había pasado, ni siquiera un imperio había pasado, porque Daniel estaba viviendo en el imperio de los babilónicos. Cuando cae el imperio de Babilonia, se levanta un segundo imperio, que eran los medos persas, y Daniel también lo conoció, pero ya el tercero lógicamente no. Si no, imagínense la edad de Daniel. Ya no conoció el imperio de los griegos, y mucho menos el de los romanos. Y el Antiguo Testamento, lo que llamamos vulgarmente el Antiguo Testamento, termina contándonos la historia del segundo imperio. El Antiguo Testamento no nos cuenta prácticamente nada del tercer imperio, el que precedió al imperio romano. Pero nosotros podemos mirar hacia atrás y decir, oye, es verdad, se ha cumplido literalmente la palabra. Hubo un imperio llamado Babilonio, los babilónicos, los medos, los persas, los griegos, los romanos. ¿Y ahora qué? Ya no hay más historia. Sí, claro que hay más historia. Hay que seguir buscando en otros textos de la Biblia, porque la Biblia no solamente es un libro, sino que son muchos libros que se complementan y se realimentan el uno al otro. Y Daniel recibió parte, una gran parte, pero al fin y al cabo un trozo de la historia. Pero hay más historia. Y la Biblia, por ejemplo, nos habla de Gog, Magog, Mesed y Tubal. En Ezequiel capítulo 37, 38 y 39. Nos habla de naciones como Rusia, que lógicamente no se llama Rusia en la Biblia, pero que el lugar geográfico es el mismo. Nos habla de Cus y nos habla de otros lugares y de otras naciones que tenemos que saber qué naciones son, porque en los últimos tiempos hay un denominador común, y lo vimos el jueves en Zacarías capítulo 12, Zacarías capítulo 14. El objetivo es que 200 millones de soldados, yo sé que es algo como suena como muy disparatado, como muy fantasioso, pero es la palabra de Dios, es lo que dice la Biblia. También a Juan le llamó la atención, ¿cuánto? 200 millones. Pero si no hay 200 millones de personas en este momento en el mundo, cuando estoy aquí escribiendo el Apocalipsis en la isla de Patmos, da igual. Esto no es para tu tiempo, esto es para los tiempos del final. La Biblia dice, repito, en Zacarías 12, Zacarías 14, que en los últimos tiempos el Señor reuniría a todas las naciones de la tierra para que vayan a atacar a la ciudad de Jerusalén. Y es impresionante, porque uno dice, todo lo que ha pasado esa gente, todo lo que ha sufrido esa gente, 5 o 6 guerras van ya desde 1948 hasta hoy, pues aún falta lo peor. Por tierra, por mar, por aire, por el norte, por el sur, por el este, por el oeste, por dentro, por arriba, por abajo. Israel va a ser sitiada por todas partes. Y será el tiempo de angustia de Jacob. Pero en ese tiempo, dice la Biblia, que el Mesías vendrá. El Señor viene personalmente a redimir y a salvar a su pueblo, y dice que todo ojo le verá, y toda rodilla se doblará, y toda lengua confesará que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre, y pondrá sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, y el monte se partirá, y allí entrará en juicio con las naciones, y las naciones tendrán que subir de año en año, más o menos entre septiembre y octubre, a celebrar la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Y la nación que no suba, dice la Biblia, sobre esa nación ese año no caerá lluvia. Todo esto está en la Biblia. Todo esto no es Walt Disney, no es ciencia ficción, no es una película de Steven Spielberg. Es la palabra de Dios, es el periódico de mañana que aún no se ha publicado. Y los creyentes no podemos estar ignorando estas cosas. Porque todos los movimientos que se dan en las naciones, Dios es el que las produce. ¿Cuántos dicen amén? No hay casualidad, y menos en las naciones. Lamentablemente a veces los creyentes leen muy poco la Biblia. Yo siempre he dicho y estoy convencido de ello. Hay 2 grandes males que tiene el cristianismo: que ora muy poco y que estudia muy poco. Esa es la cruda realidad. Los cristianos estudian muy poco la Biblia. Leen, pero estudiar es otra cosa. Y oran cada vez menos. Hay más tiempo para internet, hay más tiempo para el WhatsApp, hay mucho tiempo para otras cosas, pero para estudiar en serio la Biblia, para poder llegar a tus propias convicciones, no hay tiempo. Y es curioso notar que hay gente que son capaces de estar viendo 3, 4 películas seguidas y todas las entiende, pero abren la Biblia y dicen, no la entiendo. Y leen el periódico y lo entienden, y leen un libro y lo entienden, y ven la televisión y la entienden, pero cuando van a la Biblia no entienden nada. Y es curioso eso, ¿verdad? Y compran el periódico y lo que el periódico dice se lo creen a pie juntilla. Y no lo dudan ni lo cuestionan. O ponen la televisión y lo que dice la televisión lo creen. Pero cuando llegan a la Biblia todo lo cuestionan. Bueno, no es así, no es asado. Y sabe Dios cómo será o cómo no será. Amados hermanos, estamos viviendo en los tiempos finales. ¿Cuántos dicen amén? Y los tiempos finales, dice la Biblia, que la gente se amontonarán
queriendo escuchar palabra de Dios y no la escucharán, porque incluso hasta las iglesias de los que llamamos hijos de Dios, muchas de ellas serán sacudidas. Y cuántas falsas enseñanzas y cuántas falsas doctrinas y cuánto jueguecito y cuánta tontería ha entrado en los púlpitos en los últimos tiempos. Y muchas veces no hay verdaderamente una sana palabra, una sana doctrina donde podamos oír palabra de Dios para nuestra vida. Y eso es lo que va a traer estabilidad a tus hijos. Eso es lo que va a traer estabilidad a la congregación. Eso es lo que va a traer una fe firme. No importa lo que ocurra a nuestro alrededor, el mundo no va a ir a mejor por si alguien se está haciendo ilusiones. El mundo no va a ir a mejor, el mundo va a ir de mal en peor. Y dice la Biblia que la maldad se multiplicará y el amor de muchos también se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Cuántos dicen amén? Es interesante notar qué es lo que será. Lo mismo que fue. ¿Cuándo se levantó Adán? ¿Cuándo fue creado Adán? ¿En qué día? ¿En el primero? ¿En el tercero? ¿En el séptimo? La Biblia dice que para Dios 1000 años es como un día. ¿Sí o no? Y un día para Dios es como 1000 años. Muy bien. Entonces el Génesis me cuenta el final. Y el final lo encuentro en Génesis. Es así. El tiempo en la Biblia está invertido. Si quieres conocer los últimos tiempos, tienes que estudiar el Génesis. Porque el Génesis es el patrón que te va a ayudar a interpretar todo lo que va a ir ocurriendo a lo largo de la historia. Dios empezó la Biblia no demostrando su existencia, no diciendo, bueno, yo existo por esto y por aquello, sino con una afirmación categórica y rotunda. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así de claro. La Biblia no se escribió para convencer al ateo. La Biblia es un libro que empieza con el nombre de Dios por delante. Y ese Dios pone en orden, ese Dios crea, ese Dios establece en 7 días toda la historia de la humanidad. Y vuelvo a repetir la pregunta, ¿cuándo fue creado Adán? ¿Cuándo se convirtió en ser viviente? Era un muñeco de barro, inerte, sin emociones, sin sentimiento, no respiraba, no sentía nada, era un muñeco simplemente sin vida. Pero Dios sopló aliento de vida y aquel muñeco de barro se convirtió en segundos en un ser viviente con el aliento divino, con el soplo de Dios en su vida. Vayan a Ezequiel capítulo 37, dice que Israel volvería a su tierra. Y cuando dice el profeta dice, pero yo veo un valle lleno de huesos secos en gran manera. Dice, claro, porque no hay espíritu en ellos. Es un valle lleno de huesos secos, pero Espíritu de Dios, métete en ellos. Y dice que se levantaron y se convirtieron en un ejército tremendamente poderoso en gran manera. Hay una doble restauración en los últimos tiempos, la natural, la nacional y la espiritual. Israel ha sido restaurado a su país como nación, pero no quisieron meter a Dios en su nación. Nos levantamos pero dejando a Dios a un lado. Pero la Biblia nos habla de una última restauración y es la restauración espiritual. Cuando Israel, cuando el pueblo de Dios se ponga en pie por el Espíritu de Dios, no por la fuerza de las armas, no por la sabiduría, no por los premios Nobel, sino porque el Espíritu de Dios hace que el hombre se levante y se convierta de un muñeco de barro en un ser viviente a la imagen y semejanza de Dios. En el sexto día, Adán se levantó. ¿Cuándo se levantó Israel? ¿Cuántos días habían pasado? 5700. En el sexto milenio, Israel se levantó como Adán se levantó en el sexto día. Porque ¿qué es lo que será? Lo mismo que fue. Allí se levantó un hombre, aquí se levantó una nación y lo próximo que se levantará será su pueblo para irse a la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hay que indagar la Biblia, por eso hay que estudiar la palabra de Dios. Porque Dios nos está hablando acerca de lo que va a pasar con las cosas que ya han ocurrido en el pasado. Y quiero terminar leyendo un versículo en esta tarde que se encuentra también en el libro de los Salmos, el 137. Si saben algo de historia bíblica, si saben algo de lo que ha ocurrido a lo largo de la historia, te va a chocar este versículo, porque es como que no encaja. Es algo como que dice, pero esto no es de este tiempo, esto no es de esta época. Ya verás, Salmo 137, por favor. Salmo 137.
junto a los ríos de Babilonia, Tigris y Éufrates, Mesopotamia, ¿verdad? Junto a esos ríos en Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Hay gente que no supera el presente porque están todo el día pensando en el pasado. Y hasta que no superes tu pasado, no tendrás presente y mucho menos futuro. Si sigues lamiéndote la herida con lo que te hicieron, con lo que te dijeron, que se te pegó, que se te humilló, que se te abandonó, estarás siempre mirando atrás, acordándote, y allí estarás con tu pena y con tu herida abierta años y años y años. Así les pasaba. Nos sentábamos, llorábamos, acordándonos de Sión, de Jerusalén. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Ya no tenían ganas de cantar. Ya se les fue el gozo. Ya sé que sufrieron, ya sé que la ciudad fue destruida y ya sé que el templo fue quemado, pero era una oportunidad preciosa que se les presentaba para poder testificar a gente que no conocía del Dios verdadero. No, cogieron las arpas, que se las llevaron, se llevaron las arpas de la tierra de Israel, se las llevaron a Babilonia, pero no las usaron. Si Dios te ha dado algo y no lo usas, ¿para qué lo quieres? Se llevaron las arpas y las colgaban en los sauces y decían: los que nos habían llevado cautivos nos pedían que les cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Ya sé que tenían el corazón roto, ya sé que muchos habían perdido seres queridos y hermanos y familiares, pero ellos respondían, versículo 4, ¿cómo cantaremos cántico de Dios en tierra de extraños? Pues precisamente es donde más tienes que cantar al Señor, en tierra de extraños. Cuando estás rodeado de inconversos, amargados, frustrados, deprimidos, ahí es donde tienes que cantar y marcar una diferencia, amigo. Es muy fácil cantar aquí. Es muy fácil cantar aquí, te ponen la letra ahí estilo karaoke y los músicos te acompañan y te ayudan. Es muy fácil aquí decir gloria a Dios, aleluya. Es allá afuera entre los extraños, es allá afuera entre los inconversos que critican y cuestionan la existencia de Dios y la credibilidad de la vida. Es ahí afuera donde hay que cantarle y adorar al Señor y marcar una diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pega a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Señor, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén cuando decían: arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Pero un momento, los hijos de Edom, Esaú, ellos no arrasaron el primer templo de Jerusalén, fueron los babilónicos. ¿Por qué dice aquí los hijos de Edom? ¿Es que acaso está profetizando que sería destruido por segunda vez? La Biblia es mucho más de lo que superficialmente lees. Tiene un mensaje que lo lees leyéndolo así por encima, pero tiene un mensaje entre líneas que hay que saber encontrarlo. Y aquí no se menciona a los hijos de Edom por casualidad. Tenía que haber dicho recordar lo que decían los babilónicos cuando nos destruyeron y nos quemaron el templo, sino que menciona a los edomitas. De eso, Dios mediante, hablaremos la próxima semana. Pero, amados, solamente quiero dejaros con esto. Este libro que tenemos en la mano es lo único perfecto que está en el planeta Tierra. No hay una iglesia perfecta. ¿Conocen alguna? No vayas porque la vas a echar a perder. Si es una iglesia perfecta, mejor que no vayamos nosotros porque la vamos a echar a perder. ¿Conoces un matrimonio perfecto? ¿Es tu matrimonio perfecto, hermana? ¿Hermano? ¿Tu hermano querido, tu matrimonio es perfecto? ¿Tienes hijos perfectos? ¿Tienes padres perfectos? ¿Existe el pastor perfecto? No hay nada perfecto en esta vida, solamente este libro que tengo en la mano, es la Biblia, es la palabra de Dios, es perfecto. Métete en las páginas de la Biblia, léela por la mañana, por la tarde, por la noche. Hay de todos los tamaños. Puedes llevarte una en el bolsillo para cuando vas en la furgoneta, hacer algún porte, alguna mudanza, o cuando estás subiendo un ascensor, o cuando estás esperando a un hermano que está trayendo algo, tú saca la Biblia, ponte a leerla.
Lee la palabra del Señor, la puedes poner en tu móvil, sé que muchos la tienen en el móvil. Hay incluso que son hasta tan cómodos que la tienen con voz. Y dice, bueno, pongo ahí el Mateo 24 mientras estoy fregando los platos y le lee uno ahí, Mateo 20, son tan cómodos, ¿no? Increíble, ¿no? Ya el del teléfono está hasta fónico de tanto que le haces leer. Bueno, da igual, pero no pase ni un solo día de tu vida sin meterte en las páginas de la palabra de Dios. Ellas son las únicas que pueden traer una estabilidad a tu vida. Ellas son las únicas que pueden traer sanidad a tu cuerpo. Ellas son las únicas que pueden diseñarte el camino por donde debes de caminar. Y ellas son las que nos indican las cosas que están pasando y las cosas que van a ocurrir. Hemos hablado de Ismael. Hablaremos también de otros personajes de la historia. Pero vuelvo a repetir, prepárate, querido hermano y hermana. Dile al Señor, revélame tus planes. Y si tienes que romperme los míos, amén. Porque yo sé que la voluntad de mi Dios es la mejor para mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Oramos, hermanos. Ahí donde está, por favor. Cierre sus ojos un momentito. Incline su rostro. Pídale al Señor. Pídale al Señor que cada vez que usted abra la Biblia, usted pueda descubrir el plan de Dios para su vida a través de este bendito y poderoso libro. No es un amuleto, es la palabra viva de Dios, es el mensaje del Dios eterno a tu vida y a través de ella vas a encontrar aliento, consuelo, ánimo, fortaleza, respuestas. A veces buscamos en los hombres las respuestas que solamente Dios tiene en su bendita y poderosa palabra. Lee la palabra del Señor, memorízala, apréndela, estúdiala. Ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Ayúdanos, Señor, a meternos en las páginas de tu palabra cada día. Que sea un deleite para nosotros cada vez que oímos tu voz en la palabra. Gracias, Señor, porque no nos has dejado a la deriva, sino nos has revelado el plan, el mapa. Aleluya. Bendito seas, mi Dios. A ti la gloria, a ti la honra y la alabanza, mi Señor. Bendice tú nuestras vidas poderosamente para que podamos cada día, Señor, crecer y caminar en tus caminos. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Guarda a tu pueblo, a tus hijos sobre la faz de la tierra. Oramos por nuestros hermanos y ahora quiero que lo hagamos, hermanos. Oramos por nuestros hermanos, hijos de Dios, que están pasando terribles persecuciones en este momento, en muchas partes de la tierra, en naciones de la tierra, donde sus cabezas son cortadas, sus miembros son mutilados, donde pierden, Señor, sus propiedades y corren peligro sus vidas. Ahora oramos por nuestros hermanos, Señor, donde quiera que se encuentren en peligro. Da igual el país o el continente, da igual. Señor, ahora extiende tu mano, Señor. Guarda a tu pueblo, Señor, los niños, los jóvenes, las familias, que corren peligro por el único delito de amarte a ti, Señor. Fortalécenos en la fe, Padre Santo, para que nos demos cuenta de que estamos en el camino verdadero y en el verdadero, que es tu amado Hijo Jesús. Gracias por haber muerto por nosotros, Señor. Gracias por haber resucitado. Haznos hijos obedientes, Señor. Haznos hijos sometidos a la voluntad del Padre. Revélanos, Señor, revélanos tus planes, Dios mío. Las cosas ocultas pertenecen al Señor, pero las reveladas son para nosotros, sus hijos. Aleluya. Bendice, Señor, a tu iglesia y que podamos seguir adelante caminando en victoria todos los días de nuestra vida, Señor. Bendito seas. Bendice a los hermanos que están de vacaciones en distintos lugares. Nos acordamos de ellos. Bendice, Señor, a nuestras hermanas que saldrán estos días también para sus respectivos países un tiempo. Bendícenos, Señor, a todos. Que este año sea un año de victoria, de bendición para tu iglesia aquí en Canarias, Señor, y en España. Guarda, Señor, a tu pueblo en la palma de tu mano, mi Dios. Quita de nosotros todo plan que no sea el correcto. Nosotros nos podemos equivocar, pero tú eres un Dios perfecto y maravilloso, que quieres lo mejor para nuestras vidas y nuestros hijos. Guarda a los niños de esta iglesia, Señor.
Gracias por el nacimiento de Isaac hace unos días. Gracias, Señor, por la salud de cada niño. Nos gozamos al ver cómo corren, saltan y se divierten en la iglesia, Señor. Guarda a los que están tratando de luchar contra algún hábito, contra algún vicio, que durante años, Señor, los tuvo atados. Danos, Señor, a todos de tu gracia y de tu paz, para que podamos mantenernos firmes contra las acechanzas del enemigo, Padre. Aleluya. Bendice a tu iglesia, Señor, en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Ponemos de pie, amados hermanos. Hermanos, estamos muy contentos de poder estar en esta tarde retransmitiendo esta reunión, a pesar de las dificultades, a pesar de los confinamientos, a pesar de los pesares. Sabemos que el sábado habrá otra reunión muy importante. Vamos a tener una reunión por primera vez con todas aquellas personas que hasta hace muy poco tiempo estaban asistiendo a la Iglesia Católica. Muchas de esas personas han salido y bueno, en principio han manifestado que no tienen el deseo otra vez de volver a congregarse en la Iglesia Católica. Muchas de esas personas nunca se han congregado en ninguna otra iglesia y lógicamente pues hay muchas preguntas, hay muchas dudas y por eso vamos a celebrar mañana lunes a las 7:30 de la tarde a través de Zoom una reunión para ayudar, para orientar, para, en fin, responder a todas las preguntas que puedan haber en estas personas, que muchas de ellas se acaban de convertir recientemente al Señor, están comenzando a leer por primera vez en su vida la Biblia y tienen mucha curiosidad y muchos deseos de aprender más del Señor. Así que pido por favor que estén orando para que esta reunión sea de bendición y podamos disfrutar de un tiempo bonito y conocernos, porque muchas de esas personas nos ven a nosotros, pero nosotros no les vemos a ellos. Y va a ser la primera vez que nos vamos a ver, que les voy a ver la cara a muchas de estas personas, y pido por favor que estén orando para que el Señor nos dé mucha sabiduría para dirigir esta reunión y para que muchas de estas personas puedan obtener la respuesta que necesitan pues para fortalecerse en la fe y para seguir el resto de sus días en los caminos del Señor. Vamos a orar en esta tarde, vamos a pedir la bendición sobre esta palabra que vamos a compartir, que sea de bendición, y vamos a abrir nuestros corazones a lo que el Señor en esta tarde tiene preparado para todos y para cada uno de nosotros. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te doy muchísimas gracias en esta tarde, Dios mío, por este privilegio que nos das de estar aquí reunidos. Te pido, Señor, que tú toques nuestros corazones, que nos hables a través de tu preciosa y bendita palabra. Señor, en el nombre de Jesús pedimos que tú, Señor, dirijas este culto y que todo lo que hablemos caiga en buena tierra, Señor. Que tu nombre sea glorificado y levantado en alto. Y que tú en esta tarde puedas hablar a tu amada iglesia según la necesidad que tengamos, y que nuestros oídos, nuestros corazones estén bien abiertos y atentos para escuchar tu voz y aprender de ti. Ponemos este tiempo en tus manos, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Se ha leído en esta tarde una porción de una de las cartas que el apóstol Pablo le envió a los hermanos de la iglesia en Tesalónica. Sabéis que tenemos 2 cartas de Pablo a esa iglesia, y también hemos dicho en otras ocasiones que esta fue la iglesia en la que menos tiempo estuvo el apóstol Pablo. Realmente, según los datos que tenemos, según la información que nos proporciona el libro de los Hechos, solamente estuvo en este lugar 3 semanas. Y en 3 semanas nace una hermosa iglesia que con el tiempo sufriría muchísima persecución, y el apóstol Pablo tiene que escribirle 2 cartas a los hermanos de Tesalónica para animarles, para darles instrucciones concretas y específicas y explicarles qué es lo que está ocurriendo, y que no se desanimen, sino que se alienten, se animen los unos a los otros. En ambas cartas el apóstol Pablo toca mucho el tema de los acontecimientos finales. Habla o hace referencia al anticristo, a la venida del Señor, al arrebatamiento de la iglesia, a la resurrección de los creyentes, etcétera, etcétera. Ahora bien,
Nosotros en este momento, amados hermanos, sin lugar a dudas, somos la generación de creyentes que está más cerca de la venida del Señor Jesucristo a arrebatar a su iglesia que ninguna otra generación a lo largo de la historia. Ya sé que a lo largo de estos 21 siglos de historia de la iglesia, los creyentes, no siempre, pero muchos creyentes, han estado siempre esperando al Señor. Y la realidad es que aún no ha venido. Pero quiero recordarles las palabras de la Biblia que dice que el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, deseando, anhelando que todos procedan al arrepentimiento. Pero no cabe la menor duda de que nos encontramos cada vez más cerca del fin. Cada vez nos encontramos más cerca de esos acontecimientos que leemos en el libro del Apocalipsis y que los conocemos como los famosos sellos, los caballos del Apocalipsis, las 7 trompetas, las copas de la ira, etcétera, etcétera. Si leemos la Biblia sobre todo este tema de los acontecimientos finales, la escatología bíblica, pues tenemos que ser honestos y realistas y decirle a todos, creyentes e inconversos, que lo que viene de cara al futuro no es nada agradable. No vienen tiempos de bonanza y de bendición y de tranquilidad y de paz, sino más bien todo lo contrario. Claro, nosotros los creyentes no tenemos que tener ningún temor, no tenemos que tener miedo, porque nosotros sabemos en quién hemos creído y nuestra confianza y nuestra fe está puesta en el Señor. Pero eso no quita que tenemos que saber que los tiempos finales serán tiempos difíciles, tiempos peligrosos, tiempos de guerras y de rumores de guerras, etcétera, etcétera. Muchos creyentes, yo creo, gracias al Señor a estas alturas, se han dado cuenta de que estamos muy cerca de los acontecimientos finales, pero lamentablemente muchos creyentes también, hay que decirlo, todavía no se han dado cuenta de lo cerca que estamos de las profecías que aún no se han cumplido, pero que están próximas a cumplirse. La lectura que se leía en esta tarde en 1 de Tesalonicenses capítulo 5 me llama mucho la atención porque el apóstol Pablo le dice a esos hermanos en aquel tiempo, en el siglo I, acerca de los tiempos y de las ocasiones: no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Me llama la atención esta expresión de Pablo: no tenéis necesidad de que yo os escriba. Sin embargo, si hoy en día Pablo visitara las iglesias y viera cómo está la iglesia a nivel mundial, probablemente no diría lo mismo. Probablemente diría: acerca de los tiempos y de las ocasiones, sí tenéis y mucha necesidad, hermanos, de que yo os escriba, de que yo os enseñe lo que va a ocurrir. El apóstol Pablo habla de muchas cosas a lo largo y ancho de todas las epístolas que escribió. Toca muchísimos temas, todos ellos por supuesto interesantes, pero en más de 50 ocasiones, escuchen bien, en más de 50 ocasiones el apóstol Pablo habla clarísimamente acerca del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Luego, él enseñó a la iglesia del siglo I y a toda la cristiandad a lo largo de estos últimos 21 siglos que Cristo volvería otra vez. Ahora, entre este momento actual en el que estamos viviendo y la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento de la iglesia, hay muchas cosas que van a ocurrir en este tiempo final. Y esas cosas tenemos que conocerlas. Y no solamente conocerlas, sino saber poner cada cosa en su sitio ordenadamente. Porque ¿quién no ha oído hablar de la marca de la bestia, por ejemplo? ¿Quién no ha oído hablar del falso profeta, del anticristo? ¿Quién no ha oído hablar de la batalla de Armagedón? ¿Quién no ha oído hablar de los 2 testigos? O de los sellos, de las trompetas, ¿verdad? Del milenio. Muchos creyentes han oído hablar de estas cosas muchas veces. Pero lamentablemente, a la hora de poner en un orden cronológico, todos estos acontecimientos, muchos no saben. Y por eso es muy importante leer y leer y leer y escudriñar las Escrituras. Porque la Biblia, quiero decirles que nos dan el orden exacto.
No tenemos que inventarnos nada. No tenemos que esperar que un ángel del cielo descienda y nos diga, mira lo que va a ocurrir, primero esto, en segundo lugar esto, en tercer lugar. No, sino que ya todo lo que el Señor quiere que sepamos, lo tenemos en la Biblia revelado. Simplemente es cuestión de estudiar. Simplemente es cuestión de ver el orden de las cosas que van a ocurrir en los últimos tiempos. Así que hay mucha necesidad, por supuesto, de enseñanza y de instrucción en cuanto a temas escatológicos. Ahora bien, no solamente en el libro del Apocalipsis, sino en otros pasajes de la Biblia, podemos ver que en los últimos tiempos el mundo espiritual, donde se mueven los ángeles, los serafines, los querubines, los arcángeles, los demonios, los principados, las potestades, las autoridades en el mundo espiritual, se van a manifestar de una forma muy contundente y muy clara. El mundo espiritual siempre, previamente a un gran acontecimiento, ha sido como sacudido. Miren, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel le queda poco tiempo para salir del cautiverio en Babilonia, allí hay un movimiento en el mundo espiritual que no era normal. De hecho, el profeta Daniel, cuando está orando y ayunando por 3 largas semanas, cuando él recibe la visita del ángel Gabriel, el mismo que se apareció siglos más tarde a María en Belén de Judea para anunciarle el nacimiento del Mesías, le dice que viene con un mensaje, viene con una revelación concreta y específica acerca de lo que va a ocurrir en su época y en los últimos tiempos. Y otro arcángel tremendamente poderoso, el arcángel que ha sido asignado para cuidar y proteger al pueblo de Israel, Miguel, le dice que ha estado peleando contra el príncipe de Persia, que en esa ocasión, en ese pasaje bíblico se refiere a Satanás, aunque utiliza este término, el príncipe de Persia, y que ha estado peleando, ¿verdad? Y que desde el principio de la oración de Daniel, su oración fue oída, pero no había venido la respuesta porque había en el mundo espiritual todo un conflicto, toda una batalla. Y esos conflictos espirituales que se llevan a cabo siempre antes de cualquier acontecimiento de envergadura, se van a volver a manifestar y el mundo espiritual va a ser sacudido en los últimos tiempos de una forma tremenda. De hecho, el libro donde más veces aparecen ángeles haciendo cosas extraordinarias es justamente en el libro del Apocalipsis. Ahora bien, el mundo angelical, el mundo espiritual no puede actuar independientemente de Dios. Es decir, para mover un dedo, por decirlo de alguna manera, tienen que estar bajo la cobertura y bajo la autorización de Dios. En Apocalipsis capítulo 6, a partir del versículo 1, hay unas palabras muy interesantes que yo quisiera leer en esta tarde para todos ustedes. Repito, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como voz de trueno, o con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Hay 2 pasajes en el libro del Apocalipsis que parecen que hablan de la misma persona, pero nada más lejos de la realidad. Uno es el capítulo 6 y otro es el capítulo 19. En el capítulo 6 aparece un caballo blanco montado por una persona que no dice en el capítulo 6 de quién se trata, pero nos dice que el que lo monta llevaba un arco. Y la palabra arco en la Biblia siempre hace referencia, es un sinónimo de poder militar. Luego el que lo monta es una persona que tiene poder sobre ejércitos. Y dice que se le dio una corona, lo cual es sinónimo también de autoridad. Y salió venciendo y para vencer.
En el capítulo 19 aparece también un caballo blanco, pero el que lo monta, la Biblia nos dice de quién se trata. Dice que en sus ropas lleva un título que dice Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y todos sabemos quién es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por lo tanto, no podemos decir que el caballo blanco y el jinete de Apocalipsis 6 es el mismo de Apocalipsis capítulo 19. Nada más lejos de la realidad. Parecen que son los mismos, pero no tienen nada que ver uno con otro. De hecho, la palabra corona que aparece en Apocalipsis 19 en griego es completamente a la palabra corona que aparece en Apocalipsis 6. La palabra para corona en Apocalipsis 6 es estéfanos. Y la palabra para corona en Apocalipsis 19 es la palabra diadema. Una es la corona de un rey y otra es la corona de alguien que vence o que obtiene un premio o un galardón. Por lo tanto, son dos personajes completamente diferentes. Ahora bien, el apóstol Pablo dice que en los últimos tiempos las naciones, algunas naciones, no todas, algunos continentes, intentarán llegar a acuerdos, intentarán firmar tratados con el objetivo de que se pueda vivir en paz y en seguridad. El último gran pacto que se ha hecho, el último gran acuerdo que se ha hecho, donde la palabra paz, como no podía ser de otra manera, aparece, es el último pacto o tratado que lo han llamado el Pacto de Abraham, que consiste en que algunas naciones árabes han pactado con el pueblo de Israel una supuesta paz. Y han comenzado a ir delegaciones de un país a otro, y el espacio aéreo de dichos países se ha abierto, y ahora van a comenzar intercambios comerciales, y parece que todo suena muy bonito, porque a la gente le atrae mucho eso de la paz y la armonía, y que los hombres se lleven bien los unos con los otros, etcétera, etcétera. Pero miren ustedes qué curioso que hace 2000 años el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a nuestros hermanos de la iglesia en Tesalónica, dice algo como esto: cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. La palabra paz y la palabra seguridad, porque se supone que no hay seguridad si no hay paz, y cuando hay paz hay seguridad. Y miren ustedes por dónde, que son dos palabras que vuelven a aparecer 2000 años después de haberse escrito esta carta por el apóstol Pablo. Y dice la Biblia que cuando digan, ¿quién va a decir eso? Los que han hecho ese pacto con la intención, con el objetivo de obtener la paz y la seguridad. Cuando ellos digan, por fin nos vamos a llevar bien como hermanos, al fin y al cabo somos todos descendientes de nuestro padre Abraham. Cuando ellos digan, por fin hemos llegado a la paz y a la seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y el ejemplo que pone es el de una mujer que de repente le sorprenden los dolores de parto porque está encinta, y dice, y no escaparán. Luego el hombre intenta por todos los medios firmar tratados de paz, llegar a acuerdos de paz, pero la verdadera paz no puede venir fuera de Dios. Qué diferente cuando el Señor Jesucristo dice a sus discípulos y a todos nosotros, por consiguiente, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Sabemos que muchas veces se han firmado acuerdos y tratados y convenios de paz, y al poco tiempo los mismos que se sentaron alrededor de una mesa para firmar dicho acuerdo terminaron quebrándolo y peleándose y enfrentándose entre ellos. Luego el mundo, lo que habla de paz y de seguridad, no tiene nada que ver con la verdadera paz y con la verdadera seguridad que viene cuando nosotros estamos en paz con el Señor. Romanos capítulo 5 verso 1 dice, justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y que yo sepa, en este último tratado de paz al Señor Jesucristo no lo invitaron.
Que yo sepa, en este último convenio, en este último esfuerzo humano por alcanzar la paz, a Dios lo dejaron fuera y no lo dejaron sentarse a la mesa. Por lo tanto, ¿qué paz va a producir el hombre cuando el príncipe de la paz no ha sido invitado a un acuerdo tan importante entre naciones que llevan siglos y milenios peleándose constantemente los unos contra los otros? Así que no seamos ingenuos y no creamos que el hombre en media hora sentado alrededor de una mesa y con chequeras en las manos y con toda la buena intención del mundo y con buena ropa y presencia pueden obtener lo que solamente Dios nos puede dar cuando nos arrepentimos y nos humillamos y le pedimos perdón. Entonces su paz viene a morar a nuestros corazones, a nuestros hogares y a nuestras naciones. Pero mientras a Dios no lo inviten, mientras al autor y príncipe de la paz no lo inviten en esos acuerdos de paz, la paz que los hombres firman hoy, mañana la quebrarán, y si no, al tiempo. Si no, se darán cuenta dentro de poco tiempo que esos acuerdos realmente sirven para muy poco. El apóstol Pablo da una serie de instrucciones acerca de cómo tenemos que actuar nosotros los creyentes. No caer en esa ingenuidad, no caer en esas trampas de decir, ¡ay, qué bien! Por fin los enemigos se llevan bien. El apóstol Pablo dice, hermanos, nosotros no somos de las tinieblas, nosotros somos hijos de luz. Por tanto, no durmamos como los demás. Y aparte de eso, más adelante él dice, animaos y edificaos los unos a los otros con estas palabras, así como lo hacéis. Nosotros tenemos un manual perfecto, que es la palabra de Dios, a través del cual sabemos cómo viene la paz y cómo no viene la paz al mundo. Ahora bien, la palabra de Dios nos dice, y el mismo Señor Jesucristo dijo, que los últimos tiempos serían muy parecidos a los tiempos de Noé. Y curiosamente, los tiempos de Noé no se caracterizaron ni pasaron a la historia por ser la época dorada de la paz mundial, la época de más esplendor en Israel, la época, digamos, de bonanza, de paz, de prosperidad, etcétera, fue en la época del rey Salomón. Que por cierto, la palabra paz en hebreo va incluida dentro del nombre de Salomón, Shelomo. Ese fue el momento de máximo esplendor del pueblo de Israel. Fuera de esa etapa de unos 40 o 50 años, muy poca paz ha habido en esa nación y en el mundo entero. Y la Biblia nos enseña que los últimos tiempos, enseñanza que nos ha dado el Señor Jesucristo, serían tiempos parecidos a los de los tiempos de Noé. ¿Y cómo eran los tiempos de Noé? Pues sobre todo tiempos de violencia. Sobre todo tiempos en los que no había ningún tipo de principio, ningún tipo de moral. Y fueron tiempos tan terribles que Dios dijo, basta, basta, hasta aquí hemos llegado. Y tuvo que decir, construyen un arca y empecemos de cero. Y el mundo que dejó Noé no tiene nada que ver con el mundo que posteriormente se encontró Noé al salir del arca. Es decir, que si el Señor Jesucristo nos dice, y nos fiamos 100% de su enseñanza y de sus palabras, que los últimos tiempos, es decir, nuestros tiempos, nuestra generación, nuestros días, serían muy parecidos a los tiempos de Noé, quiere decir que en nuestros tiempos poca paz, poca estabilidad y poca seguridad veremos. Porque podía haber dicho, los tiempos finales serán como los tiempos de Salomón. Bueno, gloria a Dios. O como los tiempos del profeta Daniel, o como los tiempos de Malaquías, o como los tiempos de Nehemías, pero no, con todos los personajes, miles y miles de personajes y de acontecimientos en la historia bíblica, curiosamente nos dice que nuestra generación será muy parecida a los tiempos de Noé. Por eso es muy importante leer, por ejemplo, todo lo relacionado con lo que ocurrió antes, durante y después del diluvio. Porque la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 1, ¿qué es lo que será? La respuesta bíblica es lo mismo que fue. Por lo tanto, para conocer lo que va a pasar en los últimos tiempos, hay que conocer lo que pasó en los tiempos pasados, porque es como un círculo. Y volvemos otra vez
a los tiempos de agresividad, de promiscuidad sexual, a los tiempos de desastres, etcétera, etcétera, de inundaciones y de catástrofes, tal como hubo en la época de Noé. Pero gloria a Dios que en esa generación perversa, en esa generación que no era digna de la misericordia de Dios, destacó una familia. Destacó Noé con sus hijos, Sem, Cam y Jafet, con sus esposas y con su correspondiente esposa. Es decir, que como dice la Biblia, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Eso quiere decir que por muy mal que esté la situación en los últimos tiempos, el Señor siempre guardará a su remanente que han confiado y han obedecido a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Noé pasó por el diluvio, claro que sí. El arca se movió, sin lugar a dudas. Donde construyó el arca Noé y donde apareció el arca, hay centenares de kilómetros de distancia. Estuvo más de un año dentro de aquel barco, pero nunca le faltó el alimento. Ninguno de los que viajaban con él pereció, ni siquiera animales murieron durante el período que estuvieron dentro confinados, curiosamente confinados dentro de aquel barco. Ni los animales murieron de nada, sino que Dios lo protegió a él, a sus hijos, a las esposas de sus hijos, su matrimonio, su familia, y cuando salieron dieron testimonio de que Dios tal vez nos haga pasar por una tormenta, tal vez nos haga pasar por un valle de sombra y de muerte, pero podemos estar tranquilos porque su vara y su cayado nos infundirán siempre aliento. Gloria a Dios. Ahora bien, en Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, dice algo muy importante que a veces la gente no se da cuenta. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. En la época bíblica no existían libros, existían rollos, existían pergaminos sobre los cuales se escribía y luego en algunos casos se les ponía un sello, como ese que tienen ahí en la pantalla, para que nadie pudiera leer el contenido de ese rollo o de ese pergamino. En este caso, el libro del Apocalipsis capítulo 6, desde el capítulo anterior, nos habla de un pergamino que está sellado, que está protegido por 7 sellos. Y cada vez que se abre, cada vez que se rompe uno de esos sellos, en la tierra acontece algún acontecimiento que trae muerte, que trae desgracia, que trae inflación, que trae alguna tragedia. El inicio de los sellos marca el comienzo de lo que conocemos con el nombre de la gran tribulación o el tiempo de angustia de Jacob. No son sellos que traen bendición, no son sellos que traen paz, al contrario. No son sellos que traen prosperidad, al contrario. No son sellos que traen vida, al contrario. Es el inicio de la ira de Dios. Porque nosotros hablamos mucho del amor de Dios, y por supuesto, faltaría más, y de la misericordia de Dios, y de la fidelidad de Dios, pero ese mismo Dios también tiene momentos de ira. Y la palabra de Dios nos dice que la ira de Dios ha estado contenida durante mucho tiempo, pero que cuando se desate el primer sello, hasta la segunda venida del Señor, habrán calamidades, habrán tragedias, habrán dolores de parto, etcétera, etcétera. El que abre los sellos no es el diablo. El que comienza esta época terrible de los últimos tiempos no es Satanás, no son los políticos, no es el hombre, es el Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Juan el Bautista dijo una vez: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero es Cristo, y es Cristo el que dice: voy a abrir el primero, el segundo, el tercero, y así sucesivamente hasta el séptimo. Luego, no es casualidad. No es que ocurren las cosas y decimos, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? Lo que Dios quiere que esté pasando. Porque nada ocurre por casualidad. El diablo no puede hacer lo que le dé la gana.
El diablo tiene que estar sometido a la voluntad de Dios, a la soberanía de Dios. Y el que abre los sellos, el que dice, vamos a empezar ahora a derramar la ira, vamos a comenzar a tratar con las naciones, vamos a comenzar a demostrar lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. El que dice ahora y abre el primer sello es el Cordero, es el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que hace Juan? Juan adorna los acontecimientos finales, los acontecimientos del futuro, con imágenes del presente. ¿Por qué emplea la palabra sellos, pergaminos o rollos? Porque era lo que la gente conocía en aquella época. Por lo tanto, él está utilizando un lenguaje conocido para explicar cosas futuras, para que no quede la más mínima duda de lo que el Señor está tratando de decir y de enseñar a su pueblo. Porque el libro del Apocalipsis no se escribió para el inconverso. El libro del Apocalipsis se escribió para la iglesia. Aquellas iglesias que menciona en los capítulos 2 y 3, aquellas 7, y a todos los cristianos a lo largo de la historia. Ahora bien, el apóstol Juan, cuando habla del caballo blanco, todo el mundo sabía para qué se utilizaba un caballo blanco. ¿No se han preguntado ustedes nunca por qué Jesús, cuando entró triunfalmente en Jerusalén, no utilizó un caballo blanco? ¿Por qué utilizó un pollino de asno, algo tan humilde, algo tan sencillo? En el Antiguo Testamento, los caballos son sinónimo de guerra, son sinónimo de poderío militar. Curiosamente, Israel nunca utilizó caballos para ir a la guerra. Jamás. Dice, estos tienen caballos, estos tienen carros, mas nosotros tenemos al Señor nuestro Dios. Pero es interesante notar que los romanos, cuando conquistaban un reino, un país, una nación, un lugar, y hacían el desfile, la entrada triunfal en Roma, todos los que iban montados a caballo, lógicamente muchos iban caminando, pero todos los que iban montados a caballo tenían que utilizar caballos solamente de color blanco, como diciendo, el enemigo ha sido derrotado, el enemigo ha sido aplastado. Y para que todos desde lejos vean que el enemigo, sin lugar a dudas, ha sido humillado, cuando vean centenares, cuando vean miles de caballos blancos viniendo hacia Roma para desfilar, es la señal de que hemos ganado la victoria, la batalla. Por eso Satanás, que es un imitador de la obra de Dios, imitando a Cristo cuando venga en su segunda venida, cabalgando sobre un caballo blanco, no sobre un pollino que viene humildemente a morir en una cruz, sino que viene triunfante y glorioso cabalgando sobre las nubes del cielo, con poder y gloria, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Como Satanás sabe perfectamente todo eso, él lo que hace es que al anticristo, el antimesías, de una forma simbólica, lo presenta como viniendo en un caballo blanco, como diciendo, nosotros hemos sido los que hemos obtenido la victoria. Pero nada más lejos de la realidad, porque la Biblia dice que el día que Cristo murió en la cruz del Calvario, Satanás fue herido con herida de muerte en la cabeza, y nunca más Satanás volverá a tener el poder, el control y el dominio que durante siglos obtuvo. Entraban montados en caballos blancos en aquellos desfiles militares tremendos que hacían. Entraban con arcos, demostrando poder militar. Y en los últimos tiempos vamos a ver expresiones y manifestaciones inmensas de gran poderío militar. ¿No se quedan ustedes sorprendidos que de vez en cuando así, sin ningún previo aviso, de repente maniobras militares de Corea del Norte, y comenzamos a ver aviones y misiles y helicópteros y barcos por todos lados? Al poco tiempo, desfile militar en la Plaza Roja de Moscú, y comenzamos a ver los misiles nucleares, y comenzamos a ver una manifestación. ¿Por qué todo eso? Es como una forma de decir, tenemos poder,
Podemos hacer del mundo lo que nos dé la gana, pero vuelvo otra vez al inicio del capítulo 6. El que abre y el que cierra, el que dice ahora o el que dice todavía no, es el Cordero, es el Señor Jesucristo. Ahora, en este momento estamos en guerra. No solamente en una guerra espiritual. Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, ¿verdad? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No solamente existe ya esa guerra hace 2000 años, de ahí que Pablo diga, ponte el casco, ponte el escudo, coge la espada, Timoteo, pelea, esfuérzate, lucha, sino que estamos en una guerra entre naciones, no solamente por la tecnología, no solamente hackeándose los sistemas informáticos un país a otro, sino que ahora hay una guerra entre algunas naciones por crear, por inventar cuanto antes mejor la famosa vacuna contra el coronavirus. Y esto producirá miles y miles y miles de millones de dólares de ganancia a la nación que primero puede decir, nosotros tenemos la vacuna, el antídoto para vacunar a 7.500 millones de seres humanos, lo que nunca jamás en la historia se ha producido, porque hay que vacunar a todo el mundo, pequeños, grandes, todo el mundo tiene que ser vacunado. Y ahora hay toda una guerra comercial entre las grandes industrias de la farmacia por inventar lo antes posible una vacuna. Sin embargo, aunque hoy existiera esa vacuna, el mundo seguiría su cuenta regresiva. Porque la vacuna puede solucionar el problema con un virus, pero no puede impedir que lo que dice la palabra de Dios se cumpla. Y cuando inventen, que la van a inventar, sin lugar a dudas, cuando inventen la vacuna contra el coronavirus, al poco tiempo, el mundo otra vez comenzará a tirarse de los pelos y a volverse loco y a rasgarse las vestiduras, porque saldrá otro virus o saldrá otra enfermedad, aún tal vez peor que esta que todo el mundo está experimentando. ¿Por qué? Porque el que tiene el control sobre la tierra no es el hombre, no son los políticos, no son los banqueros, no son los científicos, sino es nuestro Dios. Y nuestro Dios nos enseña perfectamente que los últimos tiempos serán tiempos muy complicados, tiempos muy difíciles, y una de las cosas que se están produciendo, digamos, en tiniebla, como debajo de la mesa, es lo que todos conocemos y hemos hablado muchas veces acerca de un nuevo sistema, de un nuevo orden mundial, donde todo va a cambiar, la medicina, los trabajos, la economía, de hecho hasta las iglesias ya están cambiando. Estamos recurriendo a una serie de sistemas para poder llevar el evangelio a los hogares de millones y millones de cristianos que no se pueden reunir. Todo está cambiando, pero de una forma tan drástica, de una forma tan rápida, que al hombre todavía no le ha dado tiempo de asimilar todos los cambios que se están produciendo en pocos meses. Miren cómo empezamos este año 2020. Aún no ha terminado el año y el mundo ha cambiado completamente. Y nunca más volveremos a lo que llamábamos normalidad, sino que la vida cambiará radicalmente para todos a partir de ahora. Y ahora tú y yo nos tenemos que preguntar como creyentes, Señor, ¿y ahora qué podemos hacer nosotros? Porque el Señor no permitió que naciéramos en el siglo I y conociéramos a Cristo y a los apóstoles y formáramos parte de una de las iglesias de la Biblia y fuéramos muertos o torturados como miles de cristianos murieron en aquel tiempo. El Señor no permitió que naciéramos, por ejemplo, en la Edad Media, la época más oscura de toda la historia de la humanidad, donde algunos creían que el cristianismo había desaparecido. El Señor no permitió que naciéramos y fuéramos pastores o creyentes en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial, donde muchos hermanos nuestros y pastores murieron en campos de concentración y por efecto de la guerra. El Señor permitió que naciéramos en esta época
Y los cambios que se han producido desde que nacimos hasta el día de hoy han sido tremendos. Muchos de nosotros que tenemos ya una edad, cuando nacimos no existía la internet, no existían los teléfonos móviles, no existían las redes sociales, que hoy en día son tan normales para millones y millones de jóvenes y hasta de niños. Y nos hemos adaptado a un mundo que cada vez va más rápido. Pero en el mundo espiritual los cambios también han sido tremendos. Y yo creo que tenemos que aprender a adaptarnos a estos tiempos. Y lo que dice la Biblia, y quiero repetirlo, es lo siguiente. Presten atención. Hermanos, vosotros no estáis en tinieblas, es decir, en la ignorancia, en el desconocimiento o en la vida que llevábamos antes de conocer a Cristo. Ya no estamos en esa vida. Ahora somos hijos de luz, somos hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Es interesante notar que la primera referencia a tinieblas, la primera referencia a oscuridad que hay en la Biblia aparece en el capítulo 1 de Génesis, donde dice la Biblia que en una parte de la tierra, en la faz del abismo, había tinieblas, pero en la otra cara de la tierra había luz. Y en esa parte donde había luz se movía el Espíritu de Dios. Había oscuridad, había desorden, había tinieblas, había caos, pero el Espíritu de Dios, literalmente dice en el texto hebreo, revoloteaba, se movía en la parte donde había luz. Y esto nos da un mensaje extraordinario, porque en los últimos tiempos vamos a ver, como dijo el Señor en Mateo 24, un aumento, una multiplicación brutal de la maldad. Lo que hoy en día están tratando de enseñarle a muchos niños en la escuela, antes ni los más adultos se daban una idea de lo que hoy en día para un niño es normal en un libro de texto en una escuela. La proliferación del pecado, lo sofisticado que se ha hecho el pecado, lo accesible que se ha hecho el pecado, que puedes tener en un teléfono celular, en un móvil, el mundo entero en tu mano. Jamás en la vida muchos soñaron que iba a ocurrir. La maldad, las tinieblas, el desorden, el caos ha ido y cada vez irá en aumento. Y dice la Biblia que el efecto de la multiplicación de la maldad hará algo terrible y triste, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, no dice que desaparecerá, pero dice que se enfriará. Y es curioso notar que una de las iglesias que recibió el libro del Apocalipsis, uno de los problemas fundamentales de dicha congregación, concretamente de la iglesia de la Odisea, es que se habían enfriado. No estaban ni calientes, ni estaban fríos, sino que estaban tibios. Y a esa iglesia el Señor la confronta y le dice que como no cambien, les vomitaría de su boca. Es decir, que por una parte vamos a ver un aumento brutal de la maldad en todo, en el cine, en el teatro, en las iglesias, en la política, en todo. Pero por otra parte la Biblia dice que nosotros, como hijos de luz, como hijos del día, en otra carta que leíamos recientemente en un culto, Pablo dice que tenemos que brillar y ser como luminares en el mundo. Me gusta mucho ver las estrellas durante la noche. Pero ¿saben cuándo se ven las estrellas? Cuando no hay luz. Mientras la luz del sol está ahí arriba iluminándonos a todos, nadie puede ver las estrellas. Las estrellas solamente se pueden ver de noche. Eso quiere decir que nosotros, como esos luminares, como esas estrellas, cuanto más oscura, cuanto más difícil sea la situación a nivel mundial, más se nos tiene que notar. ¿Cuántos dicen amén? El Señor le dijo una noche a Abraham: sal de tu tienda y cuenta las estrellas a ver si eres capaz de contarlas. Es decir, le dijo durante la noche, cuenta las estrellas, porque evidentemente de día no se pueden ver, ni por supuesto no se pueden contar.
Por lo tanto, Dios nos ha puesto en una generación de mucha oscuridad. Dios nos ha puesto en una sociedad, en una nación, en una generación donde la maldad está por todas partes. Por todas partes. Por eso la responsabilidad de la iglesia, queridos hermanos, en estos tiempos es muy grande. Porque no podemos solamente estar pensando en qué voy a trabajar. Esa no puede ser la mayor preocupación de un cristiano. La prioridad de un cristiano no tiene que ser ¿y mañana qué como? ¿Y cómo pago la renta de la casa? ¿Y mañana qué me pongo de vestir? Jesús, ¿saben lo que dijo? ¿Saben lo que le dijo a ese tipo de personas? Así es como viven los gentiles. Así es como viven los que no tienen un Dios todopoderoso, que solamente piensan en cómo voy a vestirme, cómo voy a comer, cómo voy a vivir. Mirad las aves del cielo, dijo el Señor. Ni siembran, ni hilan, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Es decir, que tenemos que marcar una diferencia en nuestro vocabulario. Marcar una diferencia en nuestra forma de reaccionar ante los problemas de la vida. En otras palabras, ser luz en medio de las tinieblas. Y después dice, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Es curioso notar que en la justicia hay un agravante que es la nocturnidad. Y se dice que durante la noche es cuando más asesinatos, cuanto más robos y cuanto más cosas feas ocurren. Camuflándose en la oscuridad de la noche, el ladrón, el asesino, el secuestrador, pues intenta pasar desapercibido y no tanto a la luz del día, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo dice que hay personas que se han acostumbrado a vivir en la noche, se han acostumbrado a vivir en las tinieblas, se han acostumbrado a vivir y a revolcarse en el pecado y llega a un punto hasta que se deleitan y presumen de lo que hacen. Pero Pablo, o mejor dicho, el Señor a través de Pablo dice, pero nosotros no somos así. Nosotros no somos ni de ese mundo, ni de ese estilo de vida de oscuridad y tiniebla, sino somos del día y somos hijos del día. Y por eso termino diciendo, ustedes, por lo tanto, sean sobrios. Y uno dice, ¿y este adjetivo que aparece tanto en la Biblia, realmente qué significa ser sobrio según el texto bíblico? Es curioso porque en algunos momentos, en algunos pasajes bíblicos, se asocia el ser sobrio con el consumo de bebidas o de drogas. En otras palabras, sobriedad en la Biblia hace referencia al autocontrol, a lo que conocemos como dominio propio. Es uno de los requisitos para servir a Dios. Pueden leer la carta de Pablo a Timoteo y en la larga lista de requisitos que Pablo dice que tienen que tener los obispos o los que quieren servir al Señor, uno de ellos es que sean gente sobria, gente dueña de sus actos, que no sean personas que las emociones los traicionen, los sentimientos los traicionen, los vicios los traicionen, el amor al dinero los traicione, sino que sean dueños de sus actos. Eso es lo que significa el adjetivo sobrio, con dominio propio, con autoridad. Y dice, vístanse con la coraza de la fe y del amor y de la esperanza por salvación como yelmo. Es decir, no hay excusa para pasar desapercibidos en esta generación. No hay excusa para perder el tiempo. No hay excusa para decir, Señor, ¿y qué hago? ¿Qué pides de mi vida? Aquí está todo lo que el Señor pide de nosotros. Aquí tenemos todas las instrucciones claras, concretas y específicas para poder vivir vidas cristianas victoriosas. Si ustedes quieren vivir en esta generación perversa y maligna, dando testimonio, brillando y marcando una diferencia, lo pueden hacer porque el Señor nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir vidas cristianas victoriosas. ¿Cuántos dicen amén? Oramos en esta tarde al Señor. Cierra tus ojos, por favor, ahí donde estás, y vamos a pedirle al Señor que en esta tarde, que en este día y a partir de hoy, Dios nos guarde
Dios nos cuide y que el Señor nos use para que no caigamos en la trampa de creer que lo que el mundo ofrece es lo auténtico y lo genuino, porque lo auténtico y lo genuino solamente se encuentra en nuestro Dios, en el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, por el trato que tú tienes con cada uno de nosotros. Yo te ruego, Señor, que tú fortalezcas, Señor, a tu amada iglesia sobre la faz de la tierra. Que tú nos ayudes, Padre Santo, a vivir en victoria y en santidad todos los días de nuestra vida. Señor, se avecinan tiempos difíciles. El mundo espiritual está esperando órdenes. Las cosas van a cambiar, pero sabemos que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y por eso te pedimos, Señor, ayúdanos a estar cerca de ti en estos tiempos finales en los que nos ha tocado vivir, que podamos brillar como luminares en el mundo. Te damos gracias por tu palabra viva y eficaz, a través de la cual podemos obtener siempre la respuesta y la instrucción específica para vivir vidas cristianas victoriosas. Ponemos nuestra vida en tus manos, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga muy ricamente. Les deseo a todos ustedes que tengan una semana bendecida. Recuerden todos los hermanos que se han puesto en contacto con nosotros a través del grupo de WhatsApp que hemos creado, pues vamos a tener el lunes una reunión con todos los, ex católicos que tienen preguntas, que tienen dudas. Entonces será a través de Zoom mañana a las 7:30 de la tarde, ¿de acuerdo? Le mandaremos el link minutos antes de comenzar la reunión, se lo mandaremos. Otra cosa muy importante, el próximo domingo vamos a celebrar la Santa Cena, ¿sí? Partir el pan y el vino, recordando la muerte, la resurrección, la venida del Señor. Entonces, a todos los hermanos que no se pueden congregar, a todos los hermanos que nos ven por las redes sociales, les animamos, como lo hemos hecho ya muchas veces, que por favor tengan preparado en sus casas el pan y el vino, para que cuando llegue el momento de participar juntos lo podamos hacer. Será el próximo domingo, Dios mediante. Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Les diría que se saluden los unos a los otros los que están aquí, pero por lo menos los que están en casa lo pueden hacer. Que Dios les guarde, que tengan una semana victoriosa y bendecida. Lean la palabra, oren cada día, vivan lo más cerca del corazón de Dios posible, porque el Señor viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Amén.